Buenos días, mi nombre es Bricia Meli Martínez Escobar y este es el producto final del diplomado en módulo 5, técnicas y argumentación jurídica. En este asunto como tal no tenemos un número de causa, tampoco vienen las horas de detención, sin embargo sí vienen otros asuntos importantes como el nombre de las partes o quien intervinieron en el presunto hecho delictuoso y también viene la fecha en la que este delito se realizó. Para comenzar, pues este delito se realiza el 15 de febrero del año 2018 y las partes que intervienen dentro de este proceso, pues como tal es el señor Luis Eduardo Martínez Gómez, quien es el gerente de la empresa Estrella SADCB, y por otra parte el trabajador en electricidad, el señor Jacinto Morales Mejía. Conforme a lo dispuesto por el artículo 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa privada solicita hacer sus alegatos de apertura. Muy bien, como tal en este video solo vamos a fungir como la defensa, porque nuestro objetivo como tal es que el señor Jacinto quede libre, o más bien sin ningún cargo, y pues ahora vamos a iniciar con los alegatos de apertura. El día 15 de febrero del año 2018, en las instalaciones precisamente de la empresa en la que labora mi hoy representado Jacinto, su gerente citó a mi hoy representado Jacinto que sacara unos cables de la bodega y que los colocara con la finalidad de tener energía eléctrica para poder continuar con las operaciones empresariales, en lo que pues resolvía el problema con CFE. El asunto aquí es que el gerente se olvidó de realizar el pago, entonces pues vino Comisión Federal de Electricidad y pues evidentemente hizo el corte de dicho servicio. Sin embargo, pues mi representado trabaja, si bien en el área de electricidad, pues él solamente estaba cumpliendo con lo que como tal mi representado solamente estaba como tal haciendo lo que el gerente le mencionó. También cabe mencionar, su señoría, que el gerente durante muchas ocasiones es muy mandón, por lo que me ha comentado mi representado. Porque si bien a veces no hacen lo que él les indica, pues incluso los amenaza con despedirlos e incluso pues sí les ha descontado de su sueldo pues mínimo un salario, lo cual su señoría sabemos que eso también está mal. ¿Por qué? Porque lo prohíbe la Ley Federal del Trabajo. Y si bien dentro de la legislación existen obligaciones de mi hoy representado, es decir, del trabajador, pues también los patrones tienen obligaciones, no solamente recae en la parte de mi hoy representado. Y pues él solamente estaba acatando lo que su gerente pues le estaba diciendo, por el mismo temor de que pues lo corriera o incluso pues lo diera, pues como tal le quitara un día de trabajo. Antes de iniciar con los alegatos de clausura, también es importante mencionar que en ningún momento dentro de esta causa viene como tal qué tanto o qué monto fue lo robado. Porque si bien el delito de robo se encuentra en el artículo 287, pero al que nosotros nos vamos a abocar más es al 288 en su fracción segunda del Código Penal para el Estado de México, toda vez que a la letra dice: también comete el delito de robo el que aproveche la energía eléctrica o cualquier otro fluido sin derechos y sin el consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de ellos. Sin embargo, pues como tal, dentro de esta causa, en ningún momento, y como lo había referido, vino cuánta fue la cantidad que se pudo haber robado, o hasta el momento tampoco se hizo como la medición de decir, pues se robaron, no sé, tanto de luz. Entonces, pues en ese momento también como una prueba, y que si bien ahorita no nos la están solicitando, pues podríamos meter alguna, pues sí, la medición de dicha energía para saber a cuánto equivale como ese robo de energía, ¿no? Porque también debemos diferir entre, no es lo mismo
una casa habitación o el consumo de energía eléctrica de una casa habitación al consumo de energía eléctrica de una empresa, porque precisamente pues por eso se clasifican incluso pues la electricidad. En la mente lo anterior, como un alegato de clausura y conforme a lo dispuesto por el artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa privada solicita hacer sus alegatos de clausura. Su señoría, conforme a lo que pueda disponer el Ministerio Público, lo difiero rotundamente, toda vez que mi representado Jacinto Morales estaba cumpliendo con su trabajo, ya que fueron órdenes de su gerente Luis Eduardo Martínez Gómez, que en todo caso es quien debería pagar esta pena, pues como lo comenté al inicio de esta audiencia, mi representado tenía el temor de que si no hacía lo que el gerente le solicitaba, lo corriera de la empresa. Mi representado es padre de familia y tiene hijos que mantener, y es evidente que sin ese empleo, pues entonces los gastos para su familia, su señoría, pues no podrían ser cubiertos. Otra parte oportuna que podemos tomar dentro de este asunto, pues como tal, sería el contrato laboral individual para saber qué obligaciones tenía como tal el trabajador. Sin embargo, pues dentro de este asunto considero que el señor Jacinto como tal no tenía por qué arreglar un asunto que prácticamente era parte del gerente, porque el gerente es un trabajador de confianza y así lo estipula la Ley Federal del Trabajo, y él se va a encargar de administrar, de velar por los intereses incluso igual de la empresa, lo que haga falta, es decir, él va a estar al pendiente de aquellos servicios, llámese luz, agua, telefonía, llámese incluso hasta la limpieza. ¿Por qué? Porque va a hacer que funcione como tal esa empresa y no decaiga. Y esto mismo lo podemos observar en el artículo 7.31, el cual nos menciona el concepto de contrato, que a la letra dice: los convenios que crean o transfieren obligaciones y derechos reciben el nombre de contratos. Es como lo menciona, crean o transfieren obligaciones y derechos. Es decir, si bien mi trabajador tiene la obligación pues como tal de hacer lo que un gerente le encomiende, pues también es importante mencionar que el trabajador tiene como tal derechos y que la Ley Federal del Trabajo en el artículo 132 menciona las obligaciones de los patrones. Entre ellas se encuentra, y considero la más importante, su señoría, proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos en buena calidad, en buen salario, en buen estado, y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquellos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. Y también el patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles instrumentos y materiales del trabajo. Otro punto muy importante de la Ley Federal del Trabajo, en su articulado 332, en su fracción cuarta, menciona que es proporcionar local seguro para la guardia de los instrumentos y útiles del trabajo pertenecientes al trabajador. Es decir, si nosotros interpretamos como tal la norma, pues también los patrones tienen la obligación y el deber de que los trabajadores tengan buenas condiciones de trabajo. Entre ellas, pues el trabajador de confianza, que en este caso fue el gerente, no hizo lo que debía. ¿Por qué? Porque dejó pasar el pago de ese servicio, el cual es fundamental para la empresa. Pues como sabemos hoy en día, la energía eléctrica es fundamental pues para realizar incluso hasta cualquier acción. Es por ello, su señoría, que esta defensa solicita una absolución de condena para mi representado Jacinto Morales Mejía, toda vez que él mismo solamente estaba cumpliendo con lo que, pues como tal, su gerente le estaba encomendando. Y finalmente sigo señalando que dentro de sus obligaciones en su contrato no está
hacer el uso de materiales de la empresa para que haya energía eléctrica cuando al gerente se le olvide realizar o efectuar el pago del servicio, y asimismo recordando que el gerente es un trabajador de confianza y será, pues, como tal, quien represente al dueño de la empresa. Otro punto clave dentro de este asunto es que no viene el nombre del dueño, por tanto considero que en ambos, tanto en el dueño y el gerente, deberían de recaer esta responsabilidad, dejando libre al trabajador, porque al final pues es culpa solamente del gerente por no haber efectuado los pagos en tiempo y forma. Y si bien tampoco en el caso práctico se menciona si al final sí pudo o no se colocaron los cables, es muy independiente. Es por ello que mi representado, lo vuelvo y lo afirmo, como en ocasiones anteriores, solo cumplía con lo que el gerente le decía, por el mismo temor de perder su trabajo. Y si el juez toma como decir, no, pues sabes que al final sí lo hiciste o también participaste, entonces también una solución para mí y desde mi perspectiva dentro de este asunto sería la reducción de condena de 6 meses y no llevarnos hasta los 2 años, porque también, como lo comentábamos antes, no hubo como tal, pues qué tanto excedió o qué tanto es el robo. Entonces, como mismo lo menciona el artículo 289 del Código Penal del Estado de México, siendo el valor de lo robado y que no exceda 30 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, se imponga de 6 meses a 2 años de prisión. Sin embargo, esta defensa técnica solicita solamente los 6 meses de ser el caso y que se encontrara culpable a mí o representado. De no ser así, también nosotros, como otra estrategia, sería ofrecer el pago o la remuneración, la reparación del daño como tal de lo que se pudo haber robado, y que lo mismo se repartiera en partes iguales, es decir, que se dividiera entre Luis Eduardo Martínez Gómez, quien es el responsable como tal de la empresa, de que todo funcione, porque es el gerente, y por otro lado a mi representado Jacinto Morales Mejía, donde ambos se comprometan a no volver a incurrir en una situación como esta. Sin embargo, tampoco considero que sería justo, toda vez que los gerentes, al ser trabajadores de confianza, pues tienen que tener en orden y llevar un control dentro de la empresa, porque esto puede afectar no solamente a un trabajador, porque puede topar en que hoy solamente sean detenidos, pero si existiera algún riesgo de trabajo, pues entonces la responsabilidad recaería netamente en el patrón. Es cuanto, su señoría.